La Biblioteca Deming. Volumen 21. Teoría de sistemas para educadores y gerentes. Reportero Lloyd Dobbins. Todo se origina en comprender lo que es un sistema. Así es como se lo enseñé a la alta administración japonesa en 1950. El propósito del sistema. Dibujen un diagrama de flujo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede luego? En ese diagrama, todo el mundo puede ver en qué consiste su trabajo. Un diagrama de flujo es un organigrama. Cualquiera que trabaje ahí, ya sea alumno, maestro, director, padre de familia, puede ver cuál es su trabajo. Soy Lloyd Dobbins y este es mi colega Punk el Pingüino. Hola, colegas. Este es el volumen 21 de la Biblioteca Deming, diseñada para enseñar el método del Dr. Deming para mejorar la calidad. ¿Cuál es el tema de hoy? La educación. Es lo que hacemos siempre. No. Hoy hablaremos acerca de la educación y de cómo la teoría del Dr. Deming acerca de un sistema se aplica tanto a la educación como a la producción. De hecho, se aplica a todo, desde adornos hasta cirugía de ojos. El problema es que un diagrama de flujo para manufactura, lo que el Dr. Deming les enseñó a los japoneses, parece que no se aplica a escuelas, hospitales o a comisarías de policía, por ejemplo, pero sí se aplica si cambiamos los rótulos. Con esto no queremos decir que educar gente joven es lo mismo que fabricar una tonelada de acero. No es así. Lo que sí es lo mismo es comprender el sistema, ya sea en la planta o en la escuela. Para ayudarnos a entenderlo, el Dr. Deming cuenta con ayuda experta, el Dr. Russell Lakoff, educador en ciencias de sistemas. La forma de administrar que hemos enseñado en el mundo occidental consiste en tomar un sistema complejo, dividirlo en partes y tratar de administrar cada parte tan bien como podamos, suponiendo que así el sistema como un todo se comportará bien. Eso es totalmente falso, pues es posible mejorar el desempeño de las partes por separado y al mismo tiempo destruir el sistema. El Dr. Lakoff conoce a fondo el sistema educativo y habló con el Dr. Deming acerca de lo que tenemos y de lo que deberíamos tener. Antes de comenzar, hay algo que debemos entender. ¿Va a estar en el examen? La primera pregunta. Soy todo oídos. Esto no es una crítica a los estudiantes, los padres de familia, los maestros, los directores, los superintendentes, ni a nadie más. No se trata de la gente que está dentro del sistema, sino del sistema mismo. Vean lo que hace con la creatividad del sistema educativo. Todos los niños aprenden muy pronto que cuando alguien les pregunta algo en la escuela, lo primero que deben hacer es preguntarse a sí mismos, ¿cuál es la respuesta que espera oír? Así es como uno pasa por la escuela dándole a los demás las respuestas que esperan escuchar. Ahora bien, una respuesta que alguien espera escuchar no puede ser creativa puesto que ya se conoce. Lo que deberíamos intentar hacer con los niños es lograr que nos den respuestas que no esperamos, con el fin de estimular la creatividad. La matamos en la escuela. Lo que producimos es un grupo de personas que piensan como nosotros hemos estado pensando durante años, en lugar que sean diferentes y desarrollen conceptos nuevos y nuevas formas de entendimiento. Sí, un sistema de opciones múltiples. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B o C. Márquela. Eso no es enseñanza. Los estudiantes aprenden información. Aprenden la respuesta correcta y la marcan. Así es. Sería mejor que Juanito me dijera bajo cuáles circunstancias A sería la respuesta correcta y bajo cuáles sería la respuesta incorrecta. Lo mismo para B y C. Correcto. Y para muchas cosas, casi todo. Tal vez no hay respuesta correcta. Por ejemplo, aprendemos que 2 más 3 es 5. Es en escala aritmética. Pero la mayor parte del mundo es logarítmica y ahí 2 más 3 es 6. ¿Qué? No soy matemático, pero creo que lo que significa es que los hechos no son suficientes. Tenemos que saber en qué contexto están y cómo los vamos a usar.
Gracias por la aclaración. Bien, si sabes que 2 más 3 es 5, ¿qué obtienes? Una carrera como contador. No, porque un hecho es solamente el primer paso en la escalera de aprendizaje en la mente. Hay una distinción básica entre las diversas formas de contenido de la mente humana. Hay datos, información, conocimientos, comprensión y sabiduría. El sistema educativo nunca hace la distinción. Lo que sucede es que los niños salen del sistema con mucha información, muy pocos conocimientos, nada de comprensión y prácticamente nada de sabiduría. Los datos son hechos individuales, símbolos que representan objetos o acontecimientos. Uno escucha a los científicos hablar de datos en bruto. Lo que quieren decir es que tienen hechos pero que no tienen significado y no nos dicen nada hasta que hayan sido procesados. Al ser procesados, los datos se convierten en información, la cual responde a las preguntas de los reporteros. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y cómo? Para responder a los cómo, se necesitan conocimientos. Luego, a partir de explicaciones, se llega a la comprensión. La razón por la que los niños constantemente preguntan por qué no es para volver locos a sus padres. Están tratando de aprender, de adquirir conocimientos, de comprender el mundo a su alrededor. Finalmente, como comprenderán, se puede adquirir sabiduría, que es la capacidad de ver y evaluar las consecuencias de nuestras acciones en el largo plazo. El problema con la mayoría de la educación es que raramente llega la sabiduría, a la comprensión o al conocimiento. La mayoría se consagra a la información. David Lanford, consultor en educación con calidad, introdujo el método Deming en la escuela Mount Hedgecombe High School de Sitka, Alaska. Se estima que uno solamente recuerda alrededor del 10% de lo que aprendió para los exámenes en la escuela. Si nos ponemos a pensar, hay mucho desperdicio en un sistema en el que uno simplemente se dedica a tratar de memorizar información para usarla después. ¿Cómo diseñar un sistema que distribuya mejor el esfuerzo entre estos tipos de contenido de la mente humana? Ven ustedes, la información está contenida en descripciones, el conocimiento en la instrucción, la comprensión en la explicación y nosotros no les explicamos la realidad a los niños. Pasan el curso adquiriendo información. Así es. Se llenan la cabeza de información. Sí, Se saben las capitales de todos los estados. correcto. Eso no es conocimiento. De ninguna manera. Eso me importa un... Me tiene sin cuidado. Lo que es verdaderamente importante es la capacidad de aprender a aprender, que sin importar en qué situación estoy, puedo evaluar lo que hay, tal vez recolectar datos que me den información sobre cómo proceder y comprender la situación, y luego aprender cómo tener acceso a otros recursos, tales como gente, o equipos de gente, o tener acceso a recursos mediante tecnología que me permita encontrar la información que pudiera necesitar. De lo que realmente estamos hablando es de la capacidad de aprender a aprender. A pesar de las apariencias, la mayoría de los educadores no cree que todo en la educación es pasar pruebas estandarizadas, pero lo que hacemos actualmente en las escuelas proviene de nuestra manera de pensar y esta a su vez surge de la curiosidad de los niños. Durante el Renacimiento, cuando el hombre comenzó a investigar su propia naturaleza y su medio ambiente, inventó también una forma de pensar. De hecho, se la copió a los niños. Si observan a un niño, cuando se le da algo que nunca ha visto y tiene la necesidad de comprenderlo, pasa por un proceso de 3 etapas. Lo primero que hace es separarlo en partes. Luego intenta comprender el comportamiento de cada parte por separado y finalmente trata de agregar la comprensión de las partes en una comprensión del todo. A esto se le llama análisis. Por favor, recuerden que análisis significa separar el todo en partes y estudiar cada parte en forma individual. Y el análisis se convirtió en la forma dominante de pensamiento en el mundo occidental durante casi 400 años. De hecho, aún en la actualidad usamos los términos análisis y pensamiento como sinónimos. Así administramos. Separamos las empresas y las escuelas en departamentos o disciplinas. Tratamos de manejarlas aparte y luego intentamos agregarlas en un todo. El comportamiento de un sistema no se puede explicar mediante análisis. Se puede revelar su estructura y decir cómo funciona, pero no se puede decir por qué funciona como lo hace. Un ejemplo sencillo es que los ingleses conducen por el otro lado de la calle.
El volante de sus autos está a la derecha, en los nuestros a la izquierda. Bien, les puedo dar a ustedes y a mecánicos de autos todos los automóviles ingleses y estadounidenses que quieran, para que los desensamblen. Podrán hacerlo hasta el día del juicio final y jamás podrán explicar por qué unos se conducen por la izquierda y otros por la derecha. Esto se debe a que la explicación nunca está dentro de un sistema, sino fuera de él. Un sistema no se puede comprender a sí mismo. Correcto. El doctor Baker dice en Ford que un sistema no se puede comprender a sí mismo. Uno puede aprender todo acerca del hielo y saber muy poco sobre el agua. Regresaremos al tema. ¿Nos fuimos por la tangente? Sí, cuando hacemos una pregunta debemos responder. ¿Les vamos a explicar el agua? La otra pregunta. El doctor Acuff dice que una posible explicación es que los caballeros en la antigua Inglaterra se mantenían a la izquierda para tener el brazo derecho libre para empuñar la espada. Lo que fue una necesidad para los guerreros con armadura se pudo haber convertido en una costumbre social para sus compatriotas. Nuestra historia fue diferente y por varias razones los estadounidenses conducen por la derecha. A propósito, el primer accidente automovilístico fue el 30 de mayo de 1896 en Nueva York. Chocaron un auto y una bicicleta. ¿Y eso qué? Quería saber si estabas atento, pues ahora regresaremos al análisis y la síntesis. ¿Qué es síntesis? Bueno, en análisis se separa el todo y se estudian las partes individuales. Síntesis es lo opuesto. Vuelves a juntar las partes individuales y estudias el todo. ¿Entendiste? No. Bueno, el doctor Acuff lo explica mejor que yo. En la primera etapa del análisis, usted separa en partes lo que quiere comprender. En la primera etapa de la síntesis, usted considera lo que quiere comprender como parte de un todo más grande. En la segunda etapa del análisis, usted explica el comportamiento de cada parte por separado. En la segunda etapa de la síntesis, usted explica el comportamiento del todo que contiene a las partes. En la tercera etapa del análisis, usted agrega su explicación de las partes en una comprensión del todo. La tercera etapa de la síntesis consiste en desagregar la comprensión del todo en forma del papel o función de las partes, y la explicación del comportamiento de un sistema se basa en su papel o función dentro del sistema más grande del cual forma parte. Dijo algo, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Dijo que si uno quiere saber cómo funciona algo, usa el análisis. Pero si uno quiere comprender por qué funciona, cómo lo hace, entonces usa la síntesis. El análisis nos dice cómo, la síntesis nos dice por qué. Se necesitan ambos y ambos son importantes. ¿Tú sabías eso? No, lo leí en el libro Creando el futuro corporativo del Dr. Acuff. Un ejemplo muy sencillo sería si tomáramos un automóvil de cada marca disponible en Estados Unidos e hiciéramos que un grupo de ingenieros decidiera cuál tiene el mejor motor, tal vez el Rolls-Royce, cuál tiene la mejor transmisión, cuál el mejor alternador, y así para todas las piezas que requiere un automóvil. Si se les pidiera a los ingenieros quitarles esas piezas a los autos y usarlas para ensamblar el mejor automóvil posible a partir de las mejores piezas, no se obtendría un automóvil. No, no caminaría. No, las piezas no encajarían, y esa es la parte crítica de un sistema funcional. No funcionarían juntas. Correcto. La contribución principal al pensamiento sistémico es que deben trabajar juntas, en contraste a que trabajen por separado. Sí, tan fácil que es de observar, de ver, de entender. Pero aún así la gente no lo sabe. El desempeño del todo nunca es la suma del desempeño de las partes por separado, sino que es el producto de sus interacciones y por consiguiente la idea gerencial básica que introduce el pensamiento sistémico es que para administrar efectivamente un sistema uno se debe concentrar en las interacciones de las partes más que en su comportamiento por separado. ¿Perdón? La idea gerencial básica del pensamiento sistémico es que para administrar efectivamente un sistema hay que concentrarse en las interacciones de las partes más que en su comportamiento individual. Art Müller trabaja en General Motors y está interesado en las aplicaciones del método Deming en la educación. Para él es obvio que el sistema educativo tiene problemas. Los negocios son una parte del sistema educativo, son receptores del producto de la educación, y para la gente en el mundo de los negocios es dolorosamente obvio que el producto de la educación es inadecuado,
pues estamos gastando muchísimo dinero en retrabajo. ¿Cómo podemos definir el sistema de la educación? ¿Cuál sería el propósito del sistema? Se debe definir el sistema, se debe declarar el propósito y se debe administrar el sistema. Cuando se hace un producto o se entrega un servicio, lo que ayuda al cliente y lo induce a comprarlo es la calidad. ¿Qué significa calidad en la educación? ¿Significa capacidad para pensar o para pasar exámenes? Bueno, yo creo que es la capacidad de pensar expresada en su sentido más elevado como la capacidad de mejorar el bienestar de la sociedad. Quisiera pensar en un sistema de educación que involucrara a padres de familia, niños, maestros, instalaciones, directores. Una vez que se diseña un sistema, todos pueden ver cómo encajan en él, a quiénes sirve y quiénes le sirven. Este diagrama de flujo del sistema educativo fue dibujado por Arthur Müller, su hermano Ernie, quien fue superintendente de una escuela, y por el Dr. Deming. No es distinto a un diagrama de flujo para manufactura y sirve para que la gente piense en la educación como un sistema. Esto es particularmente difícil porque siempre estamos tratando de reformar algunas de sus partes. Seguimos viendo las partes en lugar del todo. ¿Cómo hacer que la gente piense en forma sistémica? Fue algo que dijo un vicepresidente de los laboratorios de la compañía Bell Telephone en los años 50, cuando inventó un procedimiento que llegó a conocerse como rediseño idealizado. Lo que dijo fue que la única forma de pensar en forma creativa acerca de un sistema es suponer que fue destruido anoche. Ya no existe. Así que el sistema educativo de Estados Unidos fue destruido anoche. Si usted pudiera hacer lo que quisiera para reemplazarlo, ¿qué haría si no tuviera ninguna restricción? Su argumento era el siguiente. Si usted no sabe lo que haría, cuando puede hacer lo que quiera, ahora mismo, ¿cómo es posible que sepa qué hacer cuando no puede hacer lo que quiera? Por favor, otra vez, colega. Si usted no sabe lo que haría cuando puede hacer lo que quiera, ahora mismo, ¿cómo es entonces posible que sepa qué hacer cuando no puede hacer lo que quiera? Eso lo obliga a estudiar el todo, en lugar de las piezas por separado. Muy bien, gracias. En rediseño idealizado, uno diseña el sistema como un todo y luego deriva las propiedades de las partes a partir de las propiedades del todo. En contraste con el diseño analítico, donde uno comienza considerando las partes y extrae las propiedades del todo a partir de las características de las partes. Como pueden ver, hemos pasado muchísimo tiempo mejorando la calidad de cosas que deberían ser destruidas. Interesante. Tiene usted tanta razón. No hemos reconsiderado el diseño de casi ningún aspecto de nuestra sociedad en tantos años. Y cuando algo se vuelve disfuncional, institucionalizamos esa disfuncionalidad. Tenemos que rediseñar la mayoría de los productos y no solamente mejorar la calidad de lo que existe hoy. Uno puede llegar a cero defectos y quebrar. Correcto. Tiene que suceder algo más. Y esto es lo que este proceso hace que uno vea. Cómo opera el sistema, cómo puede uno mejorar el sistema, cómo se puede trabajar con la sociedad o si estamos en los negocios, cómo trabajar con los clientes externos para mejorar los procesos o cómo trabajar con los proveedores, cómo trabajar con padres de familia o con las escuelas primarias de donde provienen los estudiantes, con el proceso en su totalidad en lugar de tratar de mejorar pequeñas piezas del sistema. Hemos hecho esto último por años y no ha mejorado el proceso como un todo ni ha causado ningún cambio sistémico. La mayoría de nuestros intentos para mejorar la educación han sido dirigidos hacia algunas de sus partes. En las pocas escuelas donde se reestructuró el sistema como un todo, el mejoramiento fue dramático y sostenido.
Al ver el sistema de educación completo, resulta que mucho de lo que creemos acerca de enseñar y aprender está equivocado. En la mayoría de las discusiones acerca de la educación se supone que la mejor manera de aprender una materia es que alguien nos la enseñe. Eso no tiene sentido. Aprendimos nuestro primer lenguaje sin que nos lo enseñaran y la mayor parte de lo que usamos profesionalmente lo aprendimos en el trabajo, no en la escuela. La mayoría de lo que aprendimos en la escuela está equivocado, o es obsoleto, o es anticuado. Por otro lado, cualquiera que ha enseñado sabe que enseñar es una forma maravillosa de aprender. Y por lo tanto, si queremos que la gente aprenda, tenemos que hacer que enseñe. Un ejemplo hermoso es las inversiones en instrucción, ayudada por computadora, donde se le pide una máquina que le enseñe una materia a un niño. Qué degradante es eso para la imagen que el niño tiene de sí, que una máquina sabe más que él. Se han hecho experimentos en sentido inverso. Se le pide al niño que le enseñe a la máquina cómo hacer algo. El niño no lo puede hacer hasta que lo haya aprendido por sí mismo. Y lo puede aprender por sí mismo mucho más rápido que si alguien se lo enseñara. Tenemos que reexaminar suposiciones fundamentales acerca de la enseñanza, de los cursos, de la secuencia con que se enseñan los cursos. La idea es que los estudiantes aprendan a aprender. El mundo cambia demasiado rápido como para que memorizar hechos tenga algún valor. El sistema escolar antiguo tiene que cambiar a varios niveles distintos. ¿De qué sistema estamos hablando? ¿De una escuela? ¿Del sistema de educación de una ciudad? ¿Del sistema nacional? ¿O de qué? Siempre debe ser el sistema más grande que usted pueda controlar, al que usted tenga acceso. No tiene caso diseñar un sistema que uno no puede afectar. Y por eso uno diseña el sistema más grande que sí puede afectar, pero eso es tan solo el principio. Una vez que se ha diseñado el sistema con el que uno puede hacer algo, idealmente a partir de cero, se debe contestar la siguiente pregunta: ¿cómo se puede modificar el sistema de mayor nivel para que me permita mejorar el diseño del sistema que acabo de hacer? Se amplifica el alcance del esfuerzo de diseño. Debido a que los cambios pueden ser enormes, el rediseño idealizado nos puede llevar a lugares que nunca hubiéramos considerado. Por ejemplo, Kodak es una corporación distinta debido a un hombre que hizo lo que hemos estado discutiendo. Se trata de Harry Fent, que estaba a cargo del Centro Corporativo de Computación, uno de 3 centros en Kodak. Los otros 2 eran mucho más grandes. Supuso que su centro había sido destruido la noche anterior y lo rediseñó a partir de cero, como parte de un sistema que no fue afectado. Cuando terminó y lo puso en práctica, el mejoramiento y la efectividad fueron extraordinarios. Y esto llamó mucho la atención. Se sentó y se preguntó qué tendría que hacer si pudiera cambiar Kodak para poder hacer las cosas aún mejor. Si quería que a Kodak le fuera mejor, tendría que combinar los 3 centros de computación. Fent trabajó con los directivos de los otros 2 y estuvieron de acuerdo. Se combinaron los centros. La unidad de telecomunicaciones en las oficinas corporativas observó todo esto y le pareció muy interesante. Hicieron el mismo ejercicio y acabaron combinando 3 unidades de telecomunicación. Luego, las unidades de telecomunicación y las de computación formaron un equipo para discutir el rediseño idealizado de su esfuerzo conjunto. Los 2 departamentos se fusionaron, tecnología corporativa, y este departamento estudió si la compañía contaba con las habilidades para mejorar aún más. Para su gran sorpresa, se dieron cuenta que las habilidades requeridas para mejorar se encontraban más bien fuera de la corporación. Y eso los condujo a una coinversión con IBM para hacer todo el trabajo de computación de Eastman Kodak y a otra con Digital Computing para hacer todo el trabajo de telecomunicaciones. Observando sistemas cada vez más grandes como un todo, usando síntesis en lugar de análisis, Henry Fent cambió a Kodak. Si seguimos pensando en sistemas cada vez mayores, llegaremos a toda la sociedad y a su organización. El pecado capital del pensamiento analítico se origina en el Renacimiento, cuando por primera vez en la historia
Analizamos la actividad humana y la dividimos en 3 categorías: trabajo, diversión y aprendizaje. Luego desarrollamos instituciones separadas para cada una de ellas, de manera que tenemos escuelas donde se supone que aprendemos pero no hacemos nada útil y desde luego no nos divertimos. Tenemos cosas como clubes campestres o estadios de béisbol, donde se supone que uno se divierte pero no aprende nada ni hace nada útil. Y tenemos el lugar de trabajo, donde se supone que uno hace cosas pero no aprende nada ni se divierte. Tenemos el problema analítico típico. Tenemos 3 tipos de instituciones que no podíamos juntar. Me parece que comenzamos a darnos cuenta que ninguna de estas cosas se puede lograr con efectividad por separado, que necesitamos reintegrar el trabajo, el juego y el aprendizaje. Y están sucediendo algunas cosas interesantes. El año pasado, si las cifras son correctas, por primera vez, las corporaciones en Estados Unidos gastaron más en educación que todas las universidades juntas. De manera que se comienza a desmoronar la distinción entre trabajo y aprendizaje. Por otro lado, el movimiento de calidad en la vida de trabajo está tratando de borrar la diferencia entre trabajo y diversión. ¿Cómo hacer que el trabajo sea divertido? Es fácil. Cuando comprenda quién depende de mí, podré sentir alegría en mi trabajo. Debido a nuestros problemas económicos, frecuentemente pensamos que mejorar la educación es una forma de ayudar a la economía. Art Müller mencionó que las empresas son clientes de las escuelas. Necesitan gente más lista. Sí, pero sería un error pensar que todo lo que debemos pedir es que la educación cumpla con nuestras necesidades económicas. La finalidad apropiada de un sistema social es el desarrollo, no el crecimiento, y nuestra sociedad sigue sin entender la diferencia. Uno puede desarrollarse sin crecer, o puede crecer sin desarrollarse. Un montón de basura crece, no se desarrolla. Ed, usted se sigue desarrollando, pero ya no crece. J. Pierpont Morgan y John Paul Getty no son modelos de desarrollo, sino de crecimiento. La medida del crecimiento es nivel de vida, pero la medida de desarrollo es calidad de vida. El desarrollo es lo que en español se llama capacitación, un aumento en la capacidad, en ser competente. Mientras que el crecimiento es un aumento en recursos. Robinson Crusoe fue un hombre muy desarrollado, porque construyó una alta calidad de vida con muy pocos recursos. Hay otra gente que está cargada de recursos, pero tiene una calidad de vida muy baja. A partir de los años 40 ha habido por lo menos un estudio nacional importante cada década acerca de la educación pública en Estados Unidos. Todos los estudios han señalado deficiencias y han pedido reformas. Nuestra idea de reforma siempre ha sido meterle dinero a los problemas. Se vuelve caro. Valdría la pena si tuviéramos escuelas sustancialmente mejores, pero no es el caso. Hoy tenemos un sistema escolar caro que no educa. ¿Cuál es el problema? Bueno, no se trata de la gente, es el sistema. El sistema educativo no está organizado para producir más con menos, que es el propósito del método Deming para la calidad. No podemos hablar de eso. ¿Por qué? Se acabó el tiempo. Entonces hablaremos de esto la próxima vez. Hasta entonces. Yo soy Punk. Y yo soy Lloyd Dobbins para la Biblioteca Deming.